Hola amigos, hola amigas, gracias por estar una vez más en sintonía de nuestro programa La Mesa Redonda. Saluda Sergio Marín Cornavaca. Hoy es lunes 12 de mayo. ¿Cómo se ve el tiempo? 12 de mayo del año 2025. Hoy es luna nueva, luna nueva. Eh, Vamos a conversar un tiempito, hace un par de semanas, el Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica, un centro de investigación, un centro de análisis, investigación y análisis de temas que tienen que ver con la región centroamericana en materia de política, de derechos humanos, de seguridad. Presentó un informe a través de su boletín que ellos llaman Perspectivas. Y ahí daba cuenta que la dictadura de Daniel Ortega se ha constitucionalizado. Ahora vamos a ampliar el concepto. Eh, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo dio un paso más en la consolidación de su dictadura familiar, logrando ello imponer a través de sus apretabotones en la Asamblea Nacional una nueva constitución que ellos le llaman reforma, pero que en realidad fue una vuelta de calcetín. Es una reforma total de la constitución y eso solamente podía ser realizado mediante una Asamblea Nacional Constituyente, es decir, elegir a autoridades que tengan ese mandato en una Asamblea Nacional que se elige precisamente para reformar o generar una nueva constitución política. Estos se fueron por la vía más cómoda, le llamaron reforma y es un cambio total de esa nueva constitución que el pueblo de Nicaragua ya ha denominado Constitución Chamuca. Esa nueva constitución liquida la separación de poderes y concentra el control absoluto del Estado en la persona de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Cínicamente, Daniel Ortega en plaza pública criticó al presidente Donald Trump y lo llamó dictador y criminal de lesa humanidad, cuando prácticamente no sabemos si fue un lapsus donde Daniel Ortega se estaba viendo al espejo y estaba, en vez de pronunciar su propio nombre, pronunció el del presidente Trump. Bueno, hoy vamos a conversar entonces con Elvira Cuadra Lira, directora del CETCAM, Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica, para analizar precisamente qué significa esta nueva escalada o profundización del andamiaje jurídico en en la concentración de poder de la dictadura. Bienvenida, Elvira, un gusto siempre tenerte por acá. Muchas gracias, Sergio. También es un gusto conversar siempre con vos y con toda la audiencia de la Mesa Redonda. Este tema realmente es un tema toral para Nicaragua, para el proceso político y para lo que esperamos en términos de un futuro democrático para Nicaragua. Elvira, ¿qué significa que en Nicaragua tengamos esta dictadura legalizada, entre comillas? Fíjate que a mí me gustaría hacer un preámbulo en la respuesta a esa pregunta. Y iniciaría diciendo de que el 2018 ya lo sabemos, pero es pertinente mencionarlo sobre todo porque recién se acaba de conmemorar un aniversario más de esa insurrección cívica de abril de 2018. Fue un parteaguas en el proceso político del país y en la historia de la movilización social en Nicaragua. Elevó el nivel de la contienda política, colocó al régimen de los Ortega Murillo en ese momento en una crisis que se ha prolongado hasta el día de hoy y que tiene características tanto sociopolíticas como de derechos humanos por los crímenes de lesa humanidad que ya se han cometido en Nicaragua, ¿verdad? Entonces,
desde que estalló abril de 2018 y a través de diferentes mecanismos, el régimen de los Ortega Murillo ha intentado recuperar el control y la legitimidad de Nicaragua. El diálogo nacional de mayo de ese año fue uno de sus primeros intentos, no lo lograron, ¿verdad? Y por eso entonces emplearon todo ese nivel de violencia estatal que conocimos en la operación limpieza y todo lo que ha venido después de eso, ¿verdad? Luego intentaron hacerlo en las elecciones de 2021 con la respuesta de la ciudadanía negándose a acudir a las urnas y no legitimar, ¿verdad? No darle ninguna clase de legalidad ni de legitimidad a ese régimen autoritario, a pesar de las amenazas y de todo lo que hubo en ese momento. Intentaron también construir o tratar de recuperar una cierta legitimidad y de volver a tomar el control del país, ¿verdad? En resistencia a través de dos actores con mucha influencia política, que son la Iglesia Católica y el sector privado. Como no lo consiguieron, ya hemos visto también las consecuencias que han habido en la persecución a la empresa privada, pero también particularmente a la Iglesia Católica y luego a otras iglesias que tampoco han querido legitimar a ese régimen autoritario, ¿verdad? Pero 7 años después, o 6 años, 7 años después, el régimen necesita, necesita recuperar el control del país y establecer una supuesta normalidad, ¿verdad? Entonces, ese proceso de institucionalización, de legalización de un régimen que ya tiene todas las características de ser dictatorial, ¿verdad? Porque el autoritarismo tiene diferentes matices. Y este es uno de los matices más extremos del autoritarismo, ¿verdad? Tiene características totalitarias, es realmente una dictadura por una serie de rasgos que no vamos a entrar en detalle en describir, pero que pues, están a la vista de todo el mundo. Y entonces ahora su nuevo intento es la aprobación de esta nueva constitución, que efectivamente, como vos dijiste, no es una reforma, ¿verdad? Es una nueva constitución que lo que hace es darle o construir un marco legal a eso que ya han venido haciendo, que ya han venido decidiendo de facto en años anteriores y que termina de configurar la arquitectura de ese régimen que además de dictatorial es dinástico, ¿verdad? Entonces, efectivamente, esa nueva constitución cambia radicalmente todas las características políticas y otras más de Nicaragua de aquí en adelante. Elvira, se dijo que cuando estaba en proceso esta reforma, entre comillas, este golpe de Estado que la dictadura le dio al poder legislativo y al pueblo de Nicaragua, se decía que esto era el factor que encontraron los dos, la pareja de dictadores para garantizar la sucesión dinástica. ¿Puede este marco jurídico eh, generar una sucesión dinástica a la medida, como la han venido planteando los dictadores, es decir, depositar el poder en su hijo Laureano? Hay varios elementos ahí, ¿verdad?
Uno es que primero termina de concentrar el poder en la figura de Daniel Ortega y Rosario Murillo con ese, digamos, con esa figura creada de los copresidentes, ¿verdad? Entonces, esa figura de los copresidentes resuelve la sucesión dinástica o el traspaso de poder, ¿verdad? Entre Daniel Ortega y Rosario Murillo, pero no resuelve lo demás, ¿verdad? Eso queda todavía con elementos que no están definidos suficientemente claros. Ahora, en esa concentración de poder, una cosa que hicieron, ¿verdad? Fue esto de anular la independencia y la autonomía de los demás poderes del Estado, convirtiéndolos en órganos coordinados desde la presidencia, ¿verdad? Y ese constituye o esa es la demolición de un pilar fundamental de cualquier régimen democrático. Porque entonces quiere decir que no hay ninguna clase de contrapeso y los demás poderes estatales están totalmente subordinados al Ejecutivo, a la presidencia, ¿verdad? El otro elemento es que cambia completamente la estructura del régimen político, del sistema político, termina con el pluralismo político cuando dice que se permite la existencia de partidos siempre y cuando asuman los principios que están establecidos en la Constitución, que son los principios, pues, prácticamente de subordinación al régimen de los Ortega Murillo, ¿verdad? Y luego termina anulando una cantidad de derechos fundamentales. Esto que introdujo, por ejemplo, del tema de la desnacionalización, la apatridia y la introducción de esa categoría de traición a la patria, por ejemplo, eso es uno de los elementos también clave que cambia completamente. Eso sin mencionar otra serie de cambios que se hicieron. Pero volviendo a la pregunta que me hacía sobre si eso resuelve el tema de la sucesión dinástica, yo te diría que no. Y el análisis que se hizo en SETCAM dice que no, porque como mencioné, resuelve el tema de los copresidentes. Pues te dice que si en el caso de ausencia de un copresidente, el otro termina el periodo, ¿verdad? Pero no resuelve qué va a pasar después. Y luego también establece que los copresidentes nombran o designan vicepresidentes, pero no establece cómo ni qué funciones van a tener, ni qué va a pasar con esos vicepresidentes que van a dejar de ser electos porque van a ser designados y qué va a pasar con ellos una vez que, por ejemplo, ocurra la ausencia de uno de los copresidentes. Vamos a poner un ejemplo. Si Daniel Ortega nombra 2 vicepresidentes o uno, y Rosario Murillo nombra otro o 2 más y se ausenta, ¿verdad? Uno de ellos, ya sea Daniel o ya sea Rosario, ¿qué va a pasar con el vicepresidente que nombró ese copresidente? ¿Desaparece o no? ¿Cesa en sus funciones o no? ¿O queda bajo la responsabilidad del otro copresidente? ¿Cómo va a ser eso? Entonces, eso no lo establece, no lo dice la Constitución, ¿verdad? Ni nada de lo que establecieron ahí. Tampoco la Constitución se refiere a, digamos, los requisitos idóneos que debe reunir un vicepresidente, pues, ¿verdad? No lo Sí, menciona para nada. Entonces hay un vacío en ese sentido y le y deja discrecionalmente la decisión a los copresidentes. sí. Una cosa que sí hicieron fue eliminar las restricciones en términos de la relación consanguínea para tener acceso a todos esos cargos de primera línea, ¿verdad? Entonces eso hace suponer
que están pensando en las otras generaciones o los hijos, los nietos, ¿verdad?, de los Ortega Murillo para ejercer cargos públicos, pero no hay mayores disposiciones en relación con ese tema. Entonces, hay muchos cabos sueltos, ¿verdad? Y hay una serie de elementos ahí que son elementos de análisis de contexto, porque algunos piensan, por ejemplo, que muchas de esas cosas que se introdujeron en esa constitución tienen que ver con el intento de salvar o de resolver algunas disputas internas dentro de la estructura de poder. Y bueno, en efecto, pareciera que algunas de esas disposiciones sí tienen esa intención. Mm. Elvira, ¿en qué se ha convertido Nicaragua con esta constitución? Es decir, ¿cómo ven los nicaragüenses esta nueva constitución? Bueno, es que tanto para los nicaragüenses como para el resto del mundo, pues esto ya dejó de ser un régimen y un estado democrático y pasa a ser un régimen y un estado autoritario a todas luces, ¿verdad? Con rasgos muy marcados de totalitarismo. Es Así que pues, y ya no es una definición abstracta, sino que hay allí elementos reales que incluso están escritos por ellos mismos. yo estuve en la presentación del informe y una de las personas que hizo la presentación sustantiva fue Eliseo Núñez. Y él decía que cómo llamarle a este estado, ¿verdad? Y él habló de un sultanato, porque dice que el sultán, una vez en el poder, ejerce el poder de manera absoluta, de manera totalitaria, es decir, ni siquiera en las monarquías absolutistas, ¿verdad? Ujú. Entonces él hizo esa comparación, pero yo me pregunto, ajá, ¿cómo la ve el pueblo de Nicaragua? ¿Cómo la percibe? Pero también, ¿verdad? Algo de eso ya nos adelantaste. Yo decía, en el entorno internacional, ¿qué lectura hacen de esta constitución, pues chamuca? Bueno, efectivamente, los signos de que que en Nicaragua se estaba instalando un sultanato fueron signos o síntomas que se veían desde muy temprano, ¿verdad? Desde el 2016 ya habían señales de este proyecto dinástico autoritario, ¿verdad? Pero eran rasgos bastante más suaves que en términos generales se han definido tanto por los académicos como por políticos, particularmente de fuera de Nicaragua, como un régimen híbrido o un autoritarismo competitivo. Pero a estas alturas ya eso no cabe incluso en las características de lo que tenemos actualmente en Nicaragua. Y la gente lo sabe, la gente que está dentro de Nicaragua lo está viviendo, ¿verdad? Hay mucha gente que lo que te dice es que estamos en un estado, en un país donde estamos completamente desprotegidos. No tenemos una autoridad a quien acudir, porque, por ejemplo, si van al Poder Judicial, y el Poder Judicial está subordinado al Ejecutivo, a la Presidencia, entonces, ¿qué se puede esperar, por ejemplo, en términos de administración de justicia? Si van a la policía, es lo mismo. Si van al Ministerio Público, a la Fiscalía o a una institución cualquiera, si vas a reclamar por algo en términos de educación, si vas a reclamar por algo en términos tributarios, entonces no hay ninguna instancia institucional donde la gente pueda acudir a canalizar o a tramitar una queja o una denuncia, por legítima que sea, ¿verdad? Entonces, eso te habla de las características y de cómo se siente la gente en ese contexto. Ese es un elemento. Entonces, también es un sultanato porque efectivamente cuando uno revisa
la historia y las características de las monarquías actuales, vos ves que la mayoría de las monarquías son monarquías parlamentarias. Es decir, existe la figura del rey o la reina, ¿verdad? Y la familia real o el grupo real, pero también tienen un contrapeso porque no son ellos realmente los que gobiernan, sino que encontrar figuras como primer ministros, como presidentes, parlamentos que establecen ciertos límites, ¿verdad? Y tampoco es una monarquía absolutista como por ejemplo, eh, en Francia con Luis XIV que decía l'état c'est moi, ¿verdad? No es ese el caso porque hasta él tenía un cierto límite y esa fue la razón precisamente por la que dio esa frase, ¿verdad? L'état c'est moi. Entonces, en cambio, en los regímenes sultanísticos, allí sí no hay nadie que se atreva a ponerle límites o trabas al gobernante. Ahora, el sultanato tiene la característica de que hay una única figura que es la que concentra el poder, pero aquí tenemos una presidencia que tiene dos cabezas y que tiene dos figuras concentrando el poder, ¿verdad? Entonces, muy probablemente, y habría que hacer un análisis un poco más riguroso y de profundidad para ver realmente cuál es el balance de poder entre un copresidente y el otro copresidente o la copresidenta, ¿verdad? Para ver entonces quién tiene mayor peso y poder identificar tendencias, pero lo cierto es que aún en un régimen sultanístico hay un problema de autoridad allí y de poder. Bueno, ahora con esta nueva constitución, los poderes del Estado no existen, son órganos subordinados totalmente a la copresidencia. Pero quedaba ahí como una islita, ¿verdad? En su revestida de cierta institucionalidad, digamos, el ejército de Nicaragua, pues más que la policía. Pero el ejército de Nicaragua recientemente ha ratificado su compromiso con la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, al anunciar que, entre comillas, respetará la reforma total o golpe de Estado. Eso lo decimos nosotros. Ellos dicen que van a respetar esa nueva constitución. ¿Qué opinión, qué nos puedes decir al respecto? Bueno, yo siempre hago mención de un estudio monumental, tal vez el último que hizo este gran intelectual académico Charles Tilly, que es un recuento de cómo se configuraron los estados europeos a lo largo de 1000 años, ¿verdad? Y entonces él habla de dos elementos centrales. Uno, que los estados modernos en Europa, y quiero, si lo olvidé hacer la acotación, ¿verdad? El estudio era sobre los estados en Europa. Entonces, sobre la conformación de los estados modernos en Europa, dice que descansó sobre dos líneas fundamentales. La regulación y el control de los gobernantes, ¿verdad? O del gobernante, de la digamos, de toda la tributación que tiene que ver con los dineros y el otro, la regulación y el control de la fuerza, ¿verdad? Entonces no es casual que las instituciones castrenses sean consideradas y hayan sido consideradas, ¿verdad? Como actores políticos y como uno de los sostenes principales de los proyectos políticos en general en el mundo, pero particularmente en América Latina. Entonces, en la visión de Ortega, de los Ortega Murillo, ¿verdad? Contar con el respaldo, con el apoyo, con el control y la subordinación del ejército es un elemento clave, sobre todo cuando, y ahí vuelvo a la parte inicial de esta conversación, cuando te decía, cuando no tienen legitimidad de la ciudadanía, cuando no tienen legitimidad de otros actores
con gran influencia, como son el empresariado privado y la Iglesia Católica, entonces lo único que les queda es el respaldo de la fuerza, ¿verdad? Y en este caso, ahí está el tema del ejército. Evidentemente, este es un proceso largo que comenzó desde 2007 y que ahora pues tiene estas nuevas características, pero no es nada más que la ratificación de un proceso de subordinación, ¿verdad? De la institución a este proyecto político. Bueno, dejaron claro, ¿verdad?, que ellos se subordinan a estas dos autoridades, ¿verdad?, que comparten la presidencia, a los dos copresidentes. Pasemos al otro tema que es también relevante en el análisis que ustedes hacen y que lo sustentan en el boletín Perspectivas, el tema de la llegada del presidente Donald Trump en su segundo mandato en la presidencia de los Estados Unidos. ¿Qué impacto está teniendo en la región centroamericana este nuevo formato, ¿verdad?, y estilo de la administración del presidente Donald Trump en nuestra región, Elvira? Bueno, realmente el espacio que tiene en el boletín el análisis de esto es corto comparado con los impactos y los efectos, ¿verdad? Que hay que diferenciar. Una cosa es cuando te golpea y lo otro es qué consecuencias tiene esto o está teniendo esto, ¿verdad? Y a mí me gustaría poner de relevancia que esto no ocurre en el vacío, ¿verdad? En el caso particular de Centroamérica, incluida Nicaragua, esto ocurre en un contexto que ya estaba marcado por una tendencia de regresión autoritaria en toda la región. Mm. Y ahí me voy a auxiliar, por ejemplo, de los resultados del último informe del estado de la región que dicen de que en Centroamérica hay al menos tres tipos de regímenes políticos, dos autocracias que son El Salvador y Nicaragua, dos regímenes híbridos que son Honduras y Guatemala, y dos democracias que están en riesgo, ¿verdad? Que son Costa Rica y Panamá. Entonces, entonces ahí hay un contexto específico y el gobierno de Trump tiene una línea de conservadurismo, ¿verdad? Que lo que hace es reforzar precisamente estos contextos autoritarios. El caso más claro es el caso de El Salvador. Ya Mm. hemos visto, por ejemplo, cómo Bukele, el presidente Bukele de El Salvador, había venido teniendo tensiones con el gobierno norteamericano anterior, el gobierno de Joe Biden, pero con el de Trump los resolvió completamente. Y es muy simbólica, por ejemplo, esa fotografía que circuló ampliamente donde aparece Bukele con Marco Rubio en un sitio que parecía el paraíso, ¿verdad? Un paraíso tropical. Y esa fotografía no fue casual. Tampoco es casual, por ejemplo, todo el acuerdo que estableció Trump con Bukele, también Gracias. con Costa Rica, para recibir personas deportadas en un tercer país. Y todo lo que ha sucedido, por ejemplo, en esa mega prisión salvadoreña conocida como el SECOT, ¿verdad? Entonces, los efectos van en dos direcciones. Uno, en todo lo que esto significa en términos de riesgos y amenazas a los migrantes centroamericanos y latinoamericanos también que se encuentran en Estados Unidos, particularmente los que están indocumentados, los que no han resuelto su estatus o su situación migratoria. Ya hemos visto cómo numerosos vuelos han llegado a los diferentes países de la región
trayendo de regreso a ciudadanos centroamericanos, ¿verdad? Pero también, como dije, de otras nacionalidades. Lo segundo es que cierra la posibilidad de que otros centroamericanos aspiren a migrar a Estados Unidos, ya sea por razones de reunificación familiar, ya sea porque están buscando mejores oportunidades para ellos y para su familia, o ya sea porque tienen algún tipo de actividad, ¿verdad? O por razones de persecución política, ¿verdad? En el caso nuestro, por ejemplo, hay una gran cantidad de nicaragüenses que están en Estados Unidos por razones de persecución política. Entonces cierra la frontera, cierra una puerta que ha sido muy importante. Pone en riesgo la sobrevivencia de miles de familias que están en Centroamérica porque todo todos estos riesgos, todas estas amenazas y todas estas suspensiones tienen efectos sobre las remesas y el envío de las remesas. Hay muchas familias en toda Centroamérica, Nicaragua incluida, ¿verdad? Donde la gente sobrevive por lo que sus familiares le mandan de Estados Unidos. Y una vez que sus familiares no puedan o se vean limitados a reducir esos envíos de remesa, pues entonces las economías nacionales centroamericanas van a sufrir por esas limitaciones y las condiciones específicas de las familias que dependen de esas remesas se van a desmejorar. Y entonces ahí vamos al tema de los efectos, ¿verdad? Vamos a tener una Centroamérica con mucha más pobreza, con mucha mayor presión social, con mucho mayor descontento, pero también con mucho más autoritarismo, ¿verdad? Y eso pues no es ningún buen augurio. Entonces efectivamente hay que comenzar a hacer cosas desde ahorita. Las posibilidades de las organizaciones sociales están bastante limitadas con la suspensión de los fondos de la cooperación norteamericana, de la cooperación oficial, y bueno, las instituciones públicas realmente, es decir, las instituciones estatales en los diferentes países de la región no tienen capacidad para atender el flujo de retorno que todavía no es tan fuerte, pero que se puede incrementar en los próximos meses y años. Pero esta situación se puede agravar con estas acciones que ha venido tomando el presidente Trump sobre esta guerra que los analistas pues han denominado guerra arancelaria. El caso específico de Canadá y de México, que son frontera con Estados Unidos. Pero llama la atención también el caso de Panamá. ¿Estamos regresando entonces al periodo del garrote y la zanahoria? Pues realmente yo creo que los riesgos son muy altos. Creo que estamos un poquito más allá del garrote y la zanahoria, ¿verdad? Porque los niveles de presión, por ejemplo, que ha recibido Panamá, ¿verdad? Son sumamente altos los niveles de amenaza. Creo que vos podrías decir, ah, bueno, pero mira que con Bukele o por ejemplo con Costa Rica el acuerdo ha sido amigable. Ha sido amigable por la actitud complaciente y autoritaria, ¿verdad? Que se puede identificar en estos otros casos. Pero en el caso de Panamá, donde independientemente de todas las críticas y de una serie de situaciones específicas del país, el presidente respondió con bastante firmeza, por ejemplo, al inicio a los planteamientos de Trump en relación con el canal de Panamá. Y pues es evidente, por ejemplo, vayámonos al caso de Ucrania, ¿verdad? De todo lo que, o de cómo forzaron ellos al establecimiento del acuerdo entre Ucrania y Estados Unidos para la explotación de los materiales, eh, ¿cómo se llama? Los minerales raros. Los minerales raros, los Mm. minerales raros. Sí, efectivamente. Entonces, eso no fue garrote y zanahoria, ¿verdad? Eso fue puro garrote.
en realidad. Y bueno, y en el contexto global en el que estamos viendo esta posición de Trump, la disputa que tiene abierta con China, que se ha exacerbado ahora con su llegada, mientras abre la puerta, por ejemplo, a Rusia, entonces realmente que son motivo de preocupación. Eh, en el, en el panorama internacional, es cierto que no es propiamente el tema, Elvira, pero es que ha habido acá un hecho significativo en términos históricos y es la muerte del Papa Francisco y la nueva elección de un Papa que tiene unas características que eh, el mundo está viendo. Esta nueva, digamos, presencia en la escena internacional del Papa León XIV, ¿qué significaría en medio de todas estas eh, sinsabores e incertidumbres, en medio de estos efectos tan dramáticos para las regiones, las diferentes regiones en el mundo? ¿Qué significa la figura de un personaje como el Papa León XIV? Bueno, siempre la llegada de un nuevo papa genera muchas expectativas y muchas esperanzas, sobre todo entre la gente que profesa la religión católica, ¿verdad? Porque se trata de de la figura más relevante dentro de toda la iglesia católica en particular, ¿verdad? Ahora bien, yo lo interpreto de esta manera. Particularmente desde el siglo pasado hasta hoy, la jerarquía de la Iglesia Católica, desde el Vaticano hasta las jerarquías que hay en los diferentes países, está más cercana, más aterrizada y más consciente de lo que sucede en sus territorios, de lo que sucede con sus feligreses, con sus fieles, con sus seguidores, con su gente, ¿verdad? Entonces a mí me parece que el hecho de que el colegio cardenalicio haya elegido precisamente a un papa con estas posiciones es un mensaje muy claro y muy fuerte en un contexto en el que lo único que uno ve en diferentes partes del mundo son sombras, ¿verdad? Sombras en Medio Oriente, sombras ahora entre India y Pakistán, sombras en Ucrania, en Europa, en Estados Unidos y ya no digamos en América Latina, en Centroamérica. Entonces, es como un mensaje en relación a renovar la esperanza y de tener una figura, un liderazgo de talla mundial que se plante como una referencia para la gente que precisamente está buscando una luz en medio del túnel. Entonces yo lo veo un poco en ese sentido, ¿verdad? Bueno, Setcam, ¿verdad? Dice que reflexiona, ¿verdad? Que quiere reflexionar y que quiere elaborar propuestas desde una perspectiva regional, desde una perspectiva integral y complementaria. Y lo dice a partir de las riquezas y diversidad de todos los países. ¿Qué perspectivas de solución ven ustedes frente a esta deriva autoritaria en la región y una crisis migratoria que apenas está empezando, ¿verdad?, a mostrarnos la puntita del iceberg, pues porque ya hay protestas en los Estados Unidos, ya hay las universidades que se han visto afectadas por los recortes presupuestarios. La gente está reaccionando en el mundo a partir de la disminución de ayuda, por ejemplo, para África, para Asia, ya no digamos para América Latina y para sectores específicos. ¿Qué perspectivas de solución le ven ustedes a esto o de aportes a integrar una solución colectiva regional, mundial, frente a todo este panorama que se nos viene encima?
el escenario es bastante complejo y por supuesto entonces las soluciones, porque no es una solución, ¿verdad? Son también bastante complejas y bueno, y multidimensionales. Una de las cosas que podemos observar es que usualmente, y incluso lo hemos hecho nosotros ahorita, el énfasis de los análisis está puesto en los actores que provocan estos nubarrones sobre Centroamérica, sobre Nicaragua, sobre el resto del mundo, ¿verdad? Pero también hay una serie de actores que somos los que estamos, por ejemplo, en el terreno, en el día a día, los que estamos en organizaciones sociales de diferente tipo, en centros académicos, en universidades, etcétera, la gente de a pie que siempre está haciendo algo, ¿verdad? Y entonces, creo yo que eso es algo que reivindicar. Entonces, hay actores centroamericanos que estamos hablando en relación con la libertad académica y ahora sumados con voces, por ejemplo, desde Estados Unidos, porque hay académicos que ya sienten que no tienen la misma libertad académica ni la misma libertad de expresión que tenían antes. Que la gente que trabaja, por ejemplo, en defensa de los derechos humanos, hay gente allí que da la cara y que efectivamente se pone enfrente a pesar de todas las dificultades, de los riesgos, de las amenazas que hay. Y bueno, nosotros conocemos a algunos compañeros y compañeras defensores de derechos humanos que lo han hecho en el caso específico de Nicaragua, ¿verdad? Que a pesar de estar conscientes de los riesgos, han asumido ese compromiso, esa convicción, y creo que eso solo para mencionar, digamos, dos ejemplos. Y creo que tenemos un compromiso y una responsabilidad, y ahí eso también le cae a los liderazgos políticos, económicos y religiosos de la región de repensar a Centroamérica, de repensar a cada uno de los países y de tratar de encontrar esas señales, ¿verdad?, de luz que nos permitan avanzar en este momento, que es un momento realmente de tiempos oscuros. Yo creo que esas luces están ahí, creo que a lo largo de las últimas décadas hemos construido algún tipo de potencialidades, algún tipo de fortalezas, ¿verdad? Solo que realmente tenemos que reconocerlas nosotros mismos para poder avanzar y poder frenar, ¿verdad?, a estas fuerzas conservadoras, oscuras, que intentan llevarnos por este camino. Mm. ¿Hay entonces esperanzas todavía, Elvira, de un proceso de cambio que pueda frenar y cambiar esta situación? Yo lo veo de la siguiente manera, Sergio. Yo veo que mientras más radicales son estos autoritarismos, estas fuerzas oscuras, es precisamente porque mayor fuerza y mayor capacidad de resistencia y de cambio tienen los actores sociales. Entonces, yo quisiera ponerlo más bien y darle vuelta a la balanza, porque si no, y vuelvo al caso de Nicaragua, estaríamos como antes de 2018, cuando Mm. los Ortega Murillo estaban empujando de poquito en poquito su proyecto autoritario dinástico, porque sentían que no tenían resistencia, pero cuando se dieron cuenta que había un enorme descontento, que había una enorme insatisfacción y que la gente no quería eso, entonces se radicalizaron y lo hemos visto hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces es por la fuerza de la gente que, ¿verdad? Mm. Estos están tratando de empujar más, y entonces yo lo que quiero creer es que la fuerza de la gente va a ser mucho más grande que estos proyectos oscuros. Muy bien, vamos a quedarnos con esa nota que me parece una interesante reflexión. Muchas gracias, Elvira, por haber estado con nosotros. Esperamos, ¿verdad? El próximo
el próximo informe. Sí, bueno, el boletín mensual Perspectivas, y te agradezco siempre el espacio para poder compartir tanto el contenido como la conversación en relación con estos temas, pues sale mensualmente, ¿verdad? Entonces, va más sobre temas de coyuntura, pero tenemos estos otros informes temáticos y te digo, estamos preparando uno sobre el tema de cómo ha venido la política exterior de Nicaragua desde los últimos años hasta acá. Entonces, pues te lo anuncio que pronto vamos a tener ese análisis a la orden, les vamos a avisar para que conversemos y que también le echemos una mirada crítica. Y de nuevo, pues agradecerte el espacio. Muchas gracias, Elvira. De verdad, va a ser un gusto y me interesa el tema. Ahí estamos poniendo, ¿verdad?, la dirección de SETCAM para que la gente pueda acceder, ¿verdad?, a la dirección electrónica y puedan estar al tanto de estos informes. Muchas gracias, Elvira. Gracias también por la labor que ustedes realizan desde el exilio nicaragüense. Gracias. Gracias a ustedes, estimados amigos y amigas. Nos vamos a encontrar mañana con el analista político Vladimir de la Cruz. No se lo pierdan. Mañana vamos a analizar las perspectivas que están ocurriendo en el mundo y sobre todo cómo nos afectan en la región. Hasta mañana. Tengan ustedes muy buenas tardes. Apoya al periodismo independiente. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, La Mesa Redonda con Sergio Marín Cornavaca.